Aquí está. Bien. Bueno, chicos, iniciamos el curso de marketing de servicios con el tema de hoy. Bien, ¿hoy qué vamos a ver? Bien, muchachos, hoy vamos a ver el tema del espíritu de servicio, ¿ya? Del personal y calidad con evidencia física, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a ver estos temas. ¿Por qué? Ya que es muy importante, ¿ya? Conocer a nuestro personal. Un personal que tenga ese espíritu de servicio, ¿ya? Así es. Ese espíritu que todos nosotros debemos de tener. Obviamente todos tenemos un espíritu. Ese espíritu es nuestro ser. Y de acuerdo a cómo nuestro ser está formado, nosotros vamos a tener que actuar. Así es. Imagínate, ves un perrito en la calle, ¿no? Que de repente le ha atropellado el carro. ¿Tú qué haces inmediatamente? ¿Qué haces? Según tu formación, obviamente te han educado y te has formado en ser sensible con el inocente, con el débil. Entonces tú vas y dices, pobre perrito, y vas a tratar de ayudarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces es así, hasta el animal se da cuenta cuando está en peligro y alguien le quiere ayudar. El animalito es así, también como dice, deja de ser feroz. Atiende a un león herido, el león te va a hacer caso porque sabe que está herido, no se va a poner agresivo. Así es. Entonces, el espíritu de servicio es ese, ¿te das cuenta? En cambio, si tú no estás formado de esa manera, con esa insensibilidad, los matas, ¿no? ¿Qué dicen? No es mi problema, dices tú, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es tu espíritu, no? De alguna manera. Eso es la formación de nuestro ser. Entonces, si queremos nosotros brindar uno de los mejores servicios, no hay nada mejor que tener ese espíritu de servicio, tener esa formación de nuestro ser al servicio de los demás. La paciencia, la tolerancia son dos de los valores que están dentro de nuestro ser. Y por ese motivo, nuestro personal tiene que ser evaluado. Tenemos que ver con qué personal tenemos que trabajar y formarlo también. Aquí es donde una empresa va a tener el servicio de la calidad. ¿Por qué? Un personal que esté siempre, ese espíritu de servicio, siempre va a ser valorado. Ese personal es el que nosotros debemos de mantener y sobre todo tener las expectativas de los clientes justamente con ese espíritu de servicio y con la calidad que le corresponde al momento de ser atendido. Por esa razón. Ahora, aparte de ello, nosotros tenemos que saber impulsar el ambiente de nuestro local, un ambiente acogedor, bueno, cómodo, en las cuales el cliente va a sentirse de lo mejor. De esa manera, nuestros clientes, cuando están, como dice, dentro de nuestro local, más un servicio óptimo, bueno, el cliente siempre va a venir, va a apostar por ti, siempre va a querer estar ahí juntamente en tu empresa, con sus amigos, con sus familiares, y hace de que nosotros podamos estar presentes, ¿no? Así es. Justamente un cliente, cuando está siendo bien atendido, va a hablar bien de tu empresa, ¿no? Y siempre va a decir eso, uy, el personal tiene esas ganas de querer atenderte, de brindarte lo mejor, ¿no? Así es. Y ya te estás ganando, como dice, la calidad de servicio que el cliente pone o habla sobre ti, ¿no? Así es. Y sobre todo también la evidencia física. A veces decimos, ¿no? Uy, qué bonito, qué hermoso lugar, ¿no? Así es. Yo he visto, por ejemplo, en algunos restaurantes tipo buffet, viendo el buffet, viendo toditito los productos ahí.
¿Qué dice la gente, no? Carambas, no da ganas ni desarmarlo, ¿no? Así es bonito. Aquí vamos a ver algunas de estas evidencias físicas también, sobre todo en imágenes, y de las cuales nosotros podemos seguir como modelo, ¿ya? Bien, vamos a comenzar por el espíritu de servicio, ¿ya? Las empresas más exitosas son aquellas para las que la calidad en el servicio a sus clientes es la piedra angular en la que todos los esfuerzos se centran y la inversión nunca es suficiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la calidad del servicio va a ser muy importante para cualquier empresa. Por eso dices la piedra angular, ¿no? Esa piedra angular, antiguamente, cuando se hacían esas construcciones enormes, basta ver Sacsayhuamán, Machu Picchu, en Indonesia y muchas otras culturas, esa piedra enorme, grande, eran como las columnas que nosotros vemos en estos edificios. Entonces, esa piedra angular va a ser el sostén de todo, ¿ya? De todo el sistema de ese servicio al cliente. Ahora, ¿por qué esto se va a centrar? Porque todos apuntamos a dicho servicio. Ahora, aquí también hay otro punto, la inversión. ¿Cómo es esa inversión? La inversión viene a ser que todas las empresas invierten ahí más del 50-60% de sus recursos apuestan justamente en ese servicio. Por esa razón, la inversión va a ser tan elevada, haciendo de que ese servicio sea de lo mejor. Por eso, la inversión para ellos nunca es suficiente. Siempre apuestan a más para poder brindar todo lo mejor a los clientes. Así es. Hay empresas que invierten en dos cosas. Uno es la investigación comercial. La investigación comercial es esa investigación del mercado. Eh, Prácticamente destinan casi todas las ganancias ahí, porque a medida que van invirtiendo, pues invierten en esa investigación, van obteniendo datos, anticipándose a los movimientos que puede hacer la competencia, y de esa manera toman las mejores decisiones. A su vez, también van a invertir en estos clientes, perdón, en el personal que atiende al cliente para que pueda brindar el mejor servicio. Gastan en capacitaciones, gastan en muchas cosas para que este personal trabaje correctamente. Entonces, la inversión, como les digo, nunca va a ser suficiente para ellos. Al contrario, quieren invertir más y más y más. Y ahí destinan toda su, como dice, pues, las ganancias, ¿no? Como les digo, a veces mi ganancia puede ser menos, pero yo invierto más en todo ello. Por eso, las compañías van a comprender que los empleados brindan un mejor servicio a los clientes si están motivados, satisfechos con su trabajo y se identifican con la compañía para la que laboran. Entonces, imagínense eso. ¿Qué caminos debe tomar un personal que atiende a los clientes? Saber motivar saber motivar, ¿no?, a los demás en su empresa, en la empresa, para que puedan atender. Es como un equipo de fútbol, ¿no? En ese equipo de fútbol, cuando alguien mete un gol, ¿cómo van? Lo abrazan todo el equipo, ¿no? Entonces, eso hace de que el gol sea, como dice, pues, el triunfo. A veces el 1-0 nada más sirve bastante, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo han elaborado, no? Eso es parte del éxito. Y eso es lo que se ve aquí. Cuando un cliente está contento, está satisfecho, entonces ese es, como dice, un gol para nosotros, ¿eh? Y nuestro personal, cuando ve que está el cliente satisfecho y si tiene el espíritu de servicio, ¿qué es lo que ve? Observa precisamente que el cliente
ha recibido bien su trabajo, ¿no es cierto? Cuando te felicitan por tu trabajo, cuando a veces yo le digo a mi alumno, ¿sabes qué? Has hecho un buen trabajo, muy buen comentario, muy buena exposición. ¿Cómo te sientes? ¿Te da ganas de seguir haciendo eso, no? Te motiva. A un jugador tú dile, excelente gol, muy buena jugada, pucha, el jugador también se motiva, ¿no? Se siente ganador. Por esa razón, eso es lo que nos logra, nos llena de satisfacción, porque la satisfacción es mutua. La satisfacción es esa, es mutua. La satisfacción es tanto para el que atiende como el atendido. ¿Saben a qué me recuerda esto? Ustedes seguramente habrán leído la Biblia y hay un pasaje en las cuales Jesucristo les hace una pregunta a sus discípulos, ¿no? Y le dice lo siguiente, ¿no? ¿Quién es la persona más importante en la mesa? ¿El que sirve o el servido? ¿Qué responderían ustedes? ¿Mm? ¿Quién es la persona más importante? ¿El que sirve o el servido? ¿Qué responderían ustedes? ¿El que sirve? Ahí depende de la posición, ¿sí o no? Lo que te está diciendo Jesucristo ahí, bueno, seguro, porque como se ve, Jesucristo también ha sido filósofo, ¿no? Y obviamente aquí es, y cada uno lo interpreta a su manera, ¿ya? Aquí lo que te está diciendo es justamente eso, Jesucristo, que la satisfacción debe ser mutua entre el que sirve y el servido, ¿entiendes? Es como esto, pues. Yo dejo satisfecho a mis clientes y mi cliente también siente esa satisfacción. Entonces, ambos al final vamos a estar satisfechos. Yo el que le atiendo y él el atendido. ¿Entienden ahora? Entonces, es así, viéndolo de ese lado parcial, ¿no? Si tú ves de un lado imparcial, tú vas a verlo según tu posición. Si yo soy el servido, el que atiende, no, perdón, el atendido, mejor dicho, entonces, obviamente yo me siento importante, por algo te estoy pagando, dices, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Y de igual manera, el que te atiende, pero te atiendo y de manera no remunerada, ¿no? Entonces, ya, pues yo te atiendo. Por ejemplo, una madre, ¿no? Te atiende desde que eres niño, ¿no? Entonces, esa es la persona más importante. ¿Eh? O sea, es como te digo, depende de cómo se vean las cosas, pero en el fondo hay que ver dos cosas, ¿no? El atendido y el que atiende. Los dos van a quedar satisfechos. Así es. Es como en la vida misma, ¿no? Tu madre te atiende desde que eres niño, ¿no? Ya cuando tu madre es anciana, ya no tiene fuerzas, obvio, tú tienes que atenderle a tu madre, ¿no? Así es. Por esa razón. Entonces, de alguna manera, esa es la ley de la vida. ¿Eh? Entonces, como les digo, de alguna forma, en este punto, tenemos que verlo de esos dos modos, ¿no? La satisfacción debe ser mutua entre el que atiende y el atendido, ¿ya? Bien. Ahora, los clientes son la fuerza motriz de una empresa. Es determinante que su personal logre empatía más que simpatía con los clientes. ¿Qué es la empatía y qué es la simpatía? Ya empatía ustedes saben que es la persona que se pone en el lugar de la otra persona, ¿no? Es una persona que dices, ¿no? Uy, pobrecita, tiene hambre. Y entonces, ¿por qué? Porque tú alguna vez has sentido hambre, ¿no? Entonces, te pones en ese lugar. Empatía. Esa es la empatía. ¿Y qué es la simpatía? A ver, chicas, ¿han conocido chicos simpáticos? A ver, ¿qué es la simpatía? ¿Por qué son simpáticos los chicos? ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué es la simpatía? A ver, por acá. Muy bien, son agradables. Agradables, o sea, te agradan. Es una cualidad.
que tiene una persona simpática? A ver, ¿alguien más? Al ver a algún chico, ¿cuándo te das cuenta que esa chica es simpática? ¿Ah? Son bonitas, pero ¿a qué uno se refiere con bonita? Ojo que la belleza es subjetiva. ¿Qué es una atracción? La atracción no es eso. Una atracción es, digamos, como el enamoramiento, ¿no? Pero no es esa simpatía, ¿ya? Yo puedo tener amigos, amigas simpáticas. ¿Qué significa eso? No es que necesariamente me atraigan. Simplemente, como dicen acá, son agradables. Bien, les voy a explicar para que ustedes entiendan. La simpatía, ¿qué es? La simpatía es o sea, es una actitud que tenemos de hacer todos los esfuerzos de agradar a una persona, o sea, hacer que esa persona se sienta bien. Vamos a imaginar que tú has terminado con tu pareja y quieras salir. Muchas veces están los amigos. ¿Qué haces con ellos? Sales, conversas, hasta te olvidas de la depresión que tienes. Porque ese amigo, esa persona te hace reír, te cuenta chistes, no sé, la pasan bonito. Entonces, es esa persona simpática que hace todo lo posible para que tú te sientas contenta, no feliz, sino que te sientas contenta en ese momento. Esa es la persona simpática y no es una persona que sea bonita, atractiva, que es la persona atractiva. Yo veo dos chicas, una es bonita y la otra también es bonita, pero la que es atractiva, salta a mi vista, no la dejo de mirar, entonces como que yo quiero algo con ella, sí. La otra chica también puede ser bonita, pero quizás no tenga ese apego, no tenga esas ganas de querer estar con ella. Si quiero o no quiero, ya eso dependerá de cómo esté la motivación, ese es el enamoramiento, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia entre la simpatía, como les digo, y el enamoramiento. El enamoramiento hay esa atracción. Por esa razón, una chica cuando dice, ay, me enamoré, no es que te enamoraste, sino que te atrajo ese chico. Te ha atraído, ¿por qué? Por su ropa, su carita, su sonrisa, así es. En cambio, una persona simpática, muchas veces tú ves un chico, no es tan agradable que digamos, o sea, pero lo conoces por amistad, ¿no? O sea, de repente por afinidad, ahí en medio de los amigos. Y te das una sorpresa de que ese chico es bien gracioso, es un chico que realmente la pasas bien, o sea, no te aburre estar con él. Esa es su simpatía. Así es, se dan cuenta. Una vez entrevistaron ustedes habrán conocido al Conejo Regocio, ¿no? El que era defensa, futbolista, y él fue enamorado de Carla Tarazón. En su momento, pues Carla Tarazón era una chica bien, bueno, hasta ahora sigue siendo una chica bien hermosa, guapa, ¿no? Entonces, imagínense que él estuvo con ella. Entonces, muchos psicólogos, periodistas le preguntaron, oye, ¿cuál es tu técnica? ¿Cuál es tu táctica? Entonces él dijo, mira, compadre, si yo voy todo serio, no soy agradable, mírame, mira la cara, yo no tengo la cara de un galán. Pero si yo voy todo contento, empezó a sonreír y te hago reír, obviamente me vuelvo simpático, pues esa es mi técnica, dijo así. Si yo voy todo serio, pues nunca la hago, pero yo voy contento, voy con unos chistes y todo eso, entonces la gente me ve agradable. Esa es una persona simpática, ¿entienden? Acá influye también el buen humor, el buen carácter. He conocido chicas hermosas, guapísimas. Uno, no tienen talento para enseñar. Dos, no tienen paciencia para atender a los clientes. ¿Qué les falta? Simpatía. Eran renegonas, amargadas, histéricas. Como jefa la hacen, pero no como líderes. Esa es la diferencia. Entonces, lastimosamente es así. Por eso no han progresado. Chicas guapísimas en mi universidad. Hermosas, ¿eh? Llegaron a ser jefas, sí, pero de ahí no han trascendido. Ahorita están sin chamba,
Nada, nada que ver. No han progresado porque justamente no formaron su ser, no controlaron bien sus emociones. Segundo lugar, y miren esto, las dos no tienen chamba y las dos no se han casado. Han tenido sí sus enamorados, sus parejas, todo, pero no se han casado. Una de ellas se casó, pero se divorció, no aguantó el marido. Se fue al extranjero, como dice, está conviviendo con un chico, ¿no? Pero no tienen hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya por qué? Ya fue mucho tiempo, pues, como se dice, ¿qué hombre le va a soportar? Y como dice, con esa loca, con esa histérica, tener un hijo, Dios mío, pobre mi hijo, ¿no? Yo me pongo a pensar. Entonces, por esa razón, nunca fueron de la mano con esto, no desarrollaron algo, la simpatía. Por eso siempre he dicho y aconsejo a las chicas, ¿no? Lo que te hace bella, hermosa, es tu buen carácter. También estuve en un salón de clases de secretariado. Habían chicas, digamos, bueno, en secretariado obviamente hay chicas bonitas, atractivas. Hay otras chicas que son bonitas también, pero moderadas. Y hay otras chicas que no son tan bonitas que digamos. Yo decía, pues, ¿pero qué hacen acá en secretariado? Y sinceramente, eran bastante simpáticas, eran agradables en su manera de hacer reír, ¿no? Y así a veces venían con sus curiosidades, ¿no? Alguna novedad en alguna y te hacían reír. Te saca un momento de la depresión que podrías tener o a veces de una mala semana que has tenido y en ese momento te olvidabas de todo. Entonces, eso hacía y esto es lo que les volvía especial a estas chicas. Eran, como le digo, simpáticas. Entonces, ahí entendí el por qué estaban ahí en ese grupo de secretariados. Así es. Por esa razón, todo esto influye mucho a que una persona aplique esa simpatía. Ser simpático no es cuestión de belleza. La simpatía se trata de tener buen carácter, buen humor y ser agradable a los demás. Esto se desarrolla. Tú puedes ser una persona simpática, solamente tienes que saber entrenar. Nada más, entrénate, practícalo. Así es. Pero si no quieres, todo te amarga, todo te apesta, todo no entonces no sirves para atención al cliente. Así es, no sirves. Bien, espero que esto se haya entendido. Por eso, la empatía es la habilidad de entender el punto de vista de la otra persona, mientras que la simpatía es solo sentir agrado por los demás. Así es. Aquí se suma también lo que es, como les dije, la tolerancia. Así es. Paciencia también, pero más es la tolerancia, es una persona simpática. Por eso, con el entendimiento de estos conceptos, la audiencia va a captar que no es suficiente hacer por los demás lo que uno quiere que hagan por uno, sino que es vital y determinante hacer por los demás lo que ellos requieren y necesitan que hagamos por ellos, ¿no? Así es. Esa es la parte de la simpatía. Bien, seguimos. Atención al cliente y la calidad del servicio. Aquí hay que entender un principio. Los empleados exitosos son los que se comportan como si fueran los dueños de la empresa. ¿Por qué? Tiene la importancia de qué? De saber servir, la simpatía y la empatía. Entonces, el saber qué me implica, tienen que tener el conocimiento del trabajo, el conocimiento del producto, el conocimiento del servicio. El servir tiene que ver con su actitud, esa actitud de servicio, esa actitud de saber, en este caso, entender, ¿no? Que servir al cliente es una gran labor, ser conscientes de todo ello. Ahora, aparte de eso, como ya hemos visto y ya lo hemos estudiado, practicar lo que es la simpatía y ponernos en el lugar del cliente, esa es la empatía. Muchas veces los gerentes se ponen en el lugar de empresario, ganar dinero, y dejamos al personal que se encargue de la atención al cliente. El cliente, perdón, el personal es que se pone en el lugar del cliente, cómo le gustaría ser atendido. Si nuestros gerentes, los jefes, también aplicaran de esa manera, obviamente tendrían las mejores decisiones para poder generar un buen sistema de atención al cliente, ponerse en el lugar del cliente.
¿Se dan cuenta? Ese es el secreto. Por esa razón, nosotros debemos mantener una relación triángulo. Empresa, vendedor y cliente. Por eso todo vendedor debe conocer muy bien la empresa, conocer el producto o servicio que estamos brindando y conocer bien a los clientes. ¿Qué es lo que desean? ¿Qué quieren que les atraiga? ¿Qué cosa, cómo les gustaría, ¿no? En este caso, ser atendidos. Entonces, ahí está, empresa, vendedor, cliente. ¿Cuántos de nosotros podemos trabajar así? Todos. Todos cuando somos empleados debemos de trabajar así, poniéndonos siempre en el lugar de ese cliente y cuando exista, como dice, reuniones con la empresa, el vendedor debe expresar, manifestar todo lo que el cliente desea, todo lo que el cliente quiere para que la empresa tome las decisiones correspondientes. Entonces, la relación triángulo sí o sí se va a dar. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Claro, profesor. Todo claro. Muy bien. ¿Cuáles son las claves para brindar una atención al cliente de calidad? Hay que entender esto. La ética. Definición y diferencias entre moral y la ética. ¿Qué es la moral? La moral es, como se dice, todos los valores que nosotros tenemos. Pero en la moral se necesita un sentido común, nada más. Cuando yo digo muchas veces, no puedo orinar en la calle, listo. Entonces, esa es la moral. ¿Se dan cuenta? Esa es la inmoralidad. Si tú estás orinando, ya se convierte en inmoralidad. ¿No te parece? Entonces, esa es la inmoralidad. ¿Y qué viene a ser la ética? La ética es justamente ese conjunto de valores que te dicen el qué no debes hacer y qué sí debes hacer. Esa es la ética. ¿Entiendes? Voy por la calle y sé que no debo orinar en la calle. Dos, debo ceder el pase a las personas de la tercera edad. ¿No es cierto? Respetar el semáforo en verde y rojo. ¿Ve? Entonces, todo ese conjunto te hacen una persona íntegra. Esa es la ética. Por esa razón, tenemos que saber entender la moralidad y la ética. Por esa razón, una buena atención al cliente se debe mantener las dos, la moral y la ética. La moral está el respeto, también la tolerancia. Después también la ayuda, en este caso la ayuda al prójimo. Imagínate que llega vamos a imaginar un restaurante y llega una persona en silla de ruedas. ¿Qué es lo lógico? Obviamente que vas y le ayudas a arrastrar su silla y le llevas también a un espacio en las cuales esa persona se pueda sentar con su silla de ruedas. ¿No es cierto? Eso es parte de la moralidad, como les digo. Entonces, todo ese conjunto de acciones está la ética. Igual, están en la puerta del counter, viene con su auto, tú le dices, hoy tiene que estacionarse aquí y aquí. Entonces, ahí se van estacionando. ¿Ve? Por esa razón, ahí está toda la moral y la ética que debemos de tener en cuenta. La importancia de desarrollar nuestro olfato ético es al servir a los demás. Ese punto va a ser importante. Hay que servir, 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 servir a los demás. Ese espíritu de servicio es parte de nuestra ética. ¿Ya? Bien. De ahí viene el otro elemento, el propósito. ¿Qué es ese propósito? Pregúntate tú, ¿mi vida tiene un propósito? ¿Algo que vale la pena luchar? En Rocky 4 se ve eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Rocky 4? Si ustedes han visto la película, Rocky quiere pelear con el ruso, a pesar que el ruso ya en la película había golpeado y matado en la pelea, ¿no? A su prácticamente amigo y entrenador Apolo, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Y su esposa no quería que peleara y él dice, pero yo soy luchador. Y como luchador,
yo tengo que pelear. O sea, él como que se ve obligado a pelear, no por plata, no por eso, sino por orgullo y también porque él sabe quién es, o sea, ya sabe cuál es su ser y su ser es luchar, es ser un luchador. Entonces, de la misma forma, es igual tú. ¿Cuál es tu forma de ser? Atender, servir. Entonces, aunque ya no estés trabajando, sales a la calle y de igual manera puedes ver a una persona que necesita, entonces tú le ayudas. No es necesariamente dar plata, sino servir. ¿Sí o no? ¿Te puedo ayudar en algo? Ves a una señora con su canasta. A la señora le ayudo, ¿no? Entonces, la forma de servir es lo que te está, como dice, ¿no? Es parte de tu ser. Y eso es lo que te enseña en Rocky Cuarto. Entonces, ya tu propósito de vida, o sea, tu formación personal, y ese propósito es el de servir. ¿Se entiende? ¿Ve? Así es. Bien, otro elemento importante, la autoconfianza. ¿Cómo se logra? ¿Qué es esa autoconfianza? La autoconfianza es confiar en ti mismo. Hacer que nuestro personal confíe en sí mismo para atender a los clientes. Por eso, ¿cómo se logra esta autoconfianza? Basta ver la película En búsqueda de la felicidad. Él, a pesar que no tenía nada, confiaba en él, en pasar la entrevista y ser un corredor de bolsas, sabiendo en que en 3 meses él no iba a cobrar ningún sueldo. Encima la mujer le abandona, le botan de su casa, ¿no? Prácticamente él está en la calle, ¿no? Y aparte, teniendo un hijo, carambas, ahora, ¿cómo hago? Imagínense todo eso. Entonces, el hijo no va a ser obstáculo. Él tiene que luchar por él y seguir avanzando. O sea, las fuerzas que le daba el hijo era parte de su formación, o sea, parte de él mismo, parte de su espíritu, el de querer salir adelante. Entonces ahí viene esa autoconfianza. Y por eso le dijo a su hijo, me tienes que ayudar, simplemente tener un poco de paciencia. En otras palabras, lo que le pedía o sea, Will Smith a su hijo es que tenga fe en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se ve en Buscando la Felicidad. Hermosa película. Ustedes ya debieron verla seguramente, ¿no? O si no la han visto, les recomiendo que la vean. Y eso es lo que se ve en esa película. Y al final, ¿qué sucede? Después de esos 3 meses, después de todo lo que ha pasado Will Smith, ¿no? O Chris Garner, ¿no? En la realidad, miren cómo logra obtener ese puesto de trabajo. Por eso se llama, pues, En busca de la felicidad y cómo la felicidad le ilumina. Ahora su vida iba a cambiar. ¿Ves? Así es. Ahora, ¿cuál es el peor enemigo de la autoconfianza? Muchachos, es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la parálisis de querer avanzar. Ese miedo es lo que te pone aquí en la mente y te dice no puedes. Y de eso te paraliza. Y lo peor que no puedes avanzar, no avanzas. ¿No? Si tú tienes miedo a la altura y justamente estás en una escalera, te paralizas y ahí te sostienes, ¿no? Y a veces es peor. Tú tienes que seguir avanzando. ¿Qué es el miedo? ¿Ya? Sinceramente es una acción que tú vas a tener por algo de lo que tú te imaginas, por si acaso. Ese es el miedo, ¿eh? Ese es el miedo. Es como cuando de niño, no entres al cuarto oscuro porque hay un cuco y tú no quieres entrar. Te inventaron un miedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ya te instauraron, te inventaron un miedo. Así es. El miedo muchas veces sí, también es un riesgo, pero para eso tú tienes que pensar. El riesgo no es un miedo. Tomar una decisión sin medir los riesgos sí puede ocasionarte un miedo. El miedo justamente también tienes que vencer. Ahora, cuando tú analizas ciertas cosas y dices no, y te dicen por ahí de repente, es porque tienes miedo. A veces puede ser falso. Toma o decir no no significa que tengas miedo. Así te retan, pues. Te hacen probar cigarrillos, droga, vamos a imaginar. ¿Qué? ¿No puedes? ¿Tienes miedo? Te dicen, ¿no? Simplemente no deseo.
Así es. Así te retan, pues, y después, ¿cómo terminan? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber de discernir aquí. El miedo justamente nos lleva a la derrota. Pero si nosotros eliminamos esos miedos, obviamente sí se puede avanzar. Ahora, el miedo se va a reflejar también en excusas. Pones excusas. Ay, es que tengo que hacer estas cosas. Ay, es que esto no puede ser. Ay, tengo que, o sea, pones excusas y ahí viene el miedo. Y otra es la inseguridad. La inseguridad también, ¿no? Es que no se podría de esta manera, o no, o sea, queremos lo fácil. ¿Por qué estás inseguro? Pues es decir, que tú quieres acomodar la situación de acuerdo a tus fortalezas, no de acuerdo a tus debilidades. Entonces el problema está en tus debilidades y no en tus fortalezas. ¿Qué tengo que hacer? Pues, como dice, fortalecer mis debilidades, corregir esas debilidades. Eso sí puedo hacerlo. Pero como no quieres, no pretendes, eres ocioso en liberar o eliminar esas debilidades, obviamente vas a seguir inseguro y el miedo te va a consumir. El miedo es así. Por esa razón, entonces, tienes que eliminar dichos miedos y confiar más en ti mismo. Así es. Así es, muchachos. Por eso, lean la historia de Pol Potts. ¿Ya? Esa es la forma del miedo. Vayamos al otro punto, la actitud. ¿Qué es la actitud? Es así. ¿Quiénes tienen esa actitud? La actitud puede ser de manera positiva, negativa. En estos casos, cuando vamos a atender al cliente, es importante una actitud positiva. Estos valores te van a definir la actitud. La actitud es el aroma de tu corazón. ¿Qué significa esto? La actitud es sentirse ganador. Hay que ver también que una actitud puede ser la perseverancia. Eso es lo que hizo Abraham Lincoln. 6 veces intentando a la presidencia y no lo logró. Hasta que en la séptima la agarró. Agarró la presidencia. Hizo los cambios correspondientes allá en Estados Unidos. Imagínense. ¿Se dan cuenta? Logró ser presidente. Hizo los cambios, como les dije, y al ser presidente liberó a los negros, dio los mejores leyes justamente para que, es como Ramón Castilla, liberar a los negros y luego ayudó mucho en lo que es los derechos humanos, parte de sus ideas que tenía, ¿no? El respeto, el sostenimiento y todo lo demás en los derechos humanos. Por esa razón, ¿qué pasó? Obvio, lo asesinaron a pobre Abraham Lincoln. ¿Quiénes lo asesinaron? Obviamente aquí están las mafias, ¿no? ¿Quiénes se vieron afectados con la liberación de los negros? Las grandes haciendas que tenían a los negros como esclavos. Ellos se vieron afectados, pues. Ahora hay que pagarle a los negros, hay que pagarle su mano de obra y todo lo demás. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasaría? Vamos a imaginar aquí en el Perú. Viene un presidente y le dice a las grandes empresas grandes, ¿no? Corporaciones, monopolios, y le dice, bien, ahora tus empresas van a ser mías, le quito su propiedad. Entonces esa empresa va a perder, el dueño va a perder. La pregunta es, ¿lo va a querer el presidente o lo va a odiar? Lo va a odiar. Entonces no solamente él, ¿cuántos se van a juntar ahí? ¿Cuántos de esos empresarios que viven se van a juntar porque han sido expropiados? Entonces se juntan entre ellos y le quieren matar al presidente. Chicos, así algo le ha ocurrido a Hugo Chávez. Claro que a Hugo Chávez no lo podían matar, estaba bien blindado, pero según escuché, y claro que eso la prensa no te lo dice, sino te hablan más de la crisis de Hugo Chávez. Pero un profesor mío ahí me contó y ahí me dijo eso. Hugo Chávez
expropió a los dueños de las petroleras, que la mayoría eran americanos. Entonces ellos sacaban el petróleo por cantidades y lo llevaban a su país para luego venderlo al mundo. Imagínate, prácticamente ellos sacaban barato, o sea, una ganga, sacar el petróleo. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Les quitó la propiedad y dijo, no, ahora esto le pertenece al Estado. Y el Estado te lo va a vender a ti, al precio como lo vendes en el mundo. Entonces los americanos tenían que comprarle el petróleo. Por esa razón entonces me dice, ¿tú crees que ellos lo van a querer? No lo van a querer, lo van a odiar. Entonces, por esa razón han buscado una forma de poder acabar con él. ¿Cómo lo hicieron? En una copa de vino le han echado, como se dice, hay cápsulas chiquititas, pequeñas, que tienen, ¿cómo se llama? Radioactivos. Y ese radioactivo tiene la propiedad de ser como veneno, pero es lento. Entonces, pum, le echaron ahí. Ese radioactivo, justamente al entrar a tu cuerpo, te genera un cáncer. Y eso le ha originado. De un momento al toque le dio un cáncer. ¿Quién se iba a pensar que iba a tener? ¿Y cómo terminó? Murió con el cáncer al estómago. Así es. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le pasó aquí a Velasco Alvarado. Él también expropió las propiedades y todo lo demás. Y obviamente lo manejaba el gobierno. Las grandes empresas de igual manera. En una copa de vino, allá en Colombia, le echaron esa cápsula. Llegó de Colombia, ha estado bien acá y se sentía mal, cálculos. Esa cápsula o el radioactivo le encontraron en una de las venas que está cerca al riñón, por eso le tenían que operar y no le dejaba movilizar la pierna, por eso le tuvieron que amputar. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces, mi profesor estuvo ahí, él era relacionista pública, él sabía toda esa verdad, pero como él mismo dice, la prensa nunca habló sobre eso. Esas son las grandes verdades que se ocultan. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, son grandes verdades, simplemente se queda ahí nomás. Como dice, no se dice. Y esas cosas están pasando. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, Abraham Lincoln igualito fue. Claro, no expropió a las grandes empresas, pero a las grandes empresas, como tenían negros trabajando para ellos y los negros eran esclavos, y esclavos significa no pagarles, aprovechar de su mano de obra, entonces le dieron, como dice Abraham Lincoln, luchó por ellos. Por eso es que Estados Unidos entró en una guerra civil llamada la Guerra de Recesiones. Eran los del norte y los del sur. Los del norte sí querían la liberación de los negros y los del sur no. Entonces hubo ese enfrentamiento civil. Esa es la Guerra de Recesiones. Por eso ahí tenían que pelear. Entonces Abraham Lincoln dijo, no, basta de guerras, los negros son libres. Ya está, apoyó, como dice, la causa de esa libertad. Por esa razón lo mataron. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le pasó a John F. Kennedy. Duró 2 años en el gobierno. ¿Qué pasó? En ese momento estaba la guerra de Vietnam. Fue una guerra absurda, fue una guerra tonta, porque Estados Unidos quería invadir Vietnam y tomar el control de sus mercados. Y Vietnam le estaba ganando la guerra a Estados Unidos. Hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces los americanos llegaban a esa selva que ellos no conocían y la selva prácticamente empieza desde que pisas el mar. Entonces cuando llegaban, ¿no? Los vietnamitas estaban ahí escondidos, pum, pum, iban eliminando a su ejército. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que Estados Unidos se quedó ya prácticamente con un ejército bastante reducido. Tuvieron que llamar jóvenes que vayan a pelear y los jóvenes no regresaban. Los padres preguntaban, ¿y nuestros hijos por qué no regresan? Si estamos ganando la guerra no, prácticamente estaban perdiéndola y no regresaban. ¿Qué pasa? Los vietnamitas los encorralaban y los hacían prisioneros. A esos prisioneros los hacían trabajar, los hacían trabajar. Por esa razón Vietnam se volvió potencia. Más de 1 millón de soldados hechos prisioneros.
Un país crece gracias a esa esclavitud, pues. Te aprovechas de su mano de obra. Y así los hicieron esclavos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué quería hacer John F. Kennedy? Dijo, no, hay que parar la guerra. O sea, prácticamente quería que Estados Unidos se rinda. ¿Tú sabes qué hubiera pasado? Estados Unidos se rinde. Imagínate, primera guerra donde Estados Unidos pierda. Y un país chiquitito como Vietnam, que lo derrote. ¿Se dan cuenta? Entonces, como él quería parar la guerra, no, lo mataron a él. ¿Se dan cuenta? Lo asesinaron, pues justo cuando está pasando con su carro y lo mataron. ¿Mm? ¿Por qué? Obviamente no quieren pues esa paz, no quieren pues con ese espíritu de paz. Y lo único que se busca era la paz, pero que en su memoria Estados Unidos nunca perdió una guerra y que en ese caso iba a perder, no, por esa razón. Pues lo mataron. Así es. Bien, espero que eso sirva como información, ¿ya? Saquen ustedes sus propias conclusiones. No es que estoy a favor o en contra de Estados Unidos, pero hay que decir las cosas como son, ¿ya? Hay algunos por ahí que pueden tomar estos asesinatos, pueden ocurrir estas cosas y lo ven de una manera, ¿no? Que uno puede ser hasta comunista, hasta terrorista y muchas cosas, pero no, hay que decir las cosas como son, ¿ya? Así es. Bien, entonces chicos, esa es parte de la actitud, ¿ya? Vamos a ver este video que dice entrenamiento de gigantes. Eso ustedes de repente ya lo habrán visto y lo pueden ver también en YouTube, ¿ya? Se llama entrenamiento de gigantes. Muy interesante, ¿eh? Bien, seguimos. Entonces, la ecuación del éxito. ¿De dónde empieza? Empezando por la intención. Esto es lo que debo hacer o lo que deseo hacer. Esa es mi intención, lo que deseo hacer. Y lo que deseo tiene que ser por medio de mis ideas y el movimiento. Eso es lo que me voy a comprometer a hacer. Y vamos a ver nuestras metas junto con las estrategias. Esto me va a generar un resultado. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien, esa es la ecuación del éxito. Bien, ¿cuáles son los beneficios del espíritu de servicio? Estos son algunos. Comprender la importancia de brindar un servicio de calidad a los clientes. Adquirir herramientas para manejar también los conflictos. Potenciar en el personal la creatividad, productividad y rendimiento en la empresa. Incrementar en el personal su iniciativa y dar un seguimiento efectivo cada una de sus tareas. Fortalecer también la confianza en sí mismos como seres humanos, ¿eh? Imagínense. También potenciamos su motivación personal y desarrollamos una actitud mental positiva en medio de las dificultades. Aprendemos a construir alianzas y relaciones estratégicas. Ampliamos el nivel de comunicación y trabajo en equipo. Reflexionamos acerca de su propósito como profesionales y seres humanos. Y acercarse a la comprensión de sus talentos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven todos los beneficios que puedes tener con ese espíritu de servicio? Bien, ¿se comprendió? Vamos a continuar con el marketing mix de servicios. Ya ustedes saben que el marketing mix es la combinación de ciertos elementos que nos ayudan a posicionar un producto en el mercado, como el caso y trillado 4Ps, que viene de producto, precio, plaza y promoción, ¿no? Estas técnicas o estos elementos sí se van a aplicar todavía juntamente con el servicio, pero se van a agregar algunas más. Por cierto, también ha ido evolucionando estas 4Ps en el caso de los servicios y ya no es exactamente producto, precio, plaza y promoción. Vamos a ver aquí algunas sorpresas para que ustedes vean. ¿Ya? Bien,
El marketing mix de servicios. Ustedes ya saben, todo servicio requiere de una especialización. Muchas veces el servicio cuesta más que el mismo producto. En los últimos 30 años, ese marketing que nosotros utilizamos para vender fue cambiando tanto en el enfoque hacia el producto. Por ello, las 4Ps no eran suficientes para nutrir las necesidades de expansión de mercados y sobre todo la fidelización de los clientes. Con el boom de las empresas de servicios, también se vio la necesidad de crear un modelo de marketing mix mucho más robusto y más amplio. Booms y Bittner en 1981 consideraron, ¿no?, que esta mezcla de las 4Ps, es decir, precio, plaza, producto y promoción, se dirigía a productos tangibles, pero para que sea más útil en las empresas de servicios y con un conocimiento tan intensivo en el entorno específico, se tenía que ampliar el número de variables controlables y se agregó 3 Ps más. Por esa razón llegaron hasta las 7 Ps. Bien. Ahora, ¿por qué se adaptó a estos servicios? Siempre hay razones, y es que los servicios y el producto no son iguales. En primer lugar, vamos a ver que la mezcla del mercadeo de las 4Ps se preparó para industrias manufactureras, exactamente, solamente para ventas. Y estos elementos de la mezcla no se presentan específicamente para organizaciones de servicio, ni se acomodan necesariamente a estas organizaciones, donde la característica principal es la intangibilidad. Los servicios son obviamente intangibles. Y esta tecnología también utilizada y el tipo de cliente también puede ser fundamentales dentro de esa intangibilidad. ¿Se dan cuenta? Bien. También, segundo punto, se ha demostrado también que la mezcla del mercadeo puede no tener un campo suficiente para las necesidades del sector servicios, debido a las características propias de los mismos, es decir, la intangibilidad y justamente el carácter perecedero. ¿Qué significa? Que no va a perdurar en el tiempo. El servicio se da en ese momento. Servicio no recibido y no vuelves a recibirlo nunca más. ¿Por qué? Va de la mano con el tiempo. Existe también una creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del mercadeo no pueden ser lo suficientemente amplias para el mercado de servicios, ya que no se considera una serie de elementos esenciales para la generación y la entrega de este servicio. ¿Qué significa esto? Lo que hemos estudiado. Hay que tener actitud. Y estas actitudes tienen que estar mezcladas justamente con las 4Ps. Bien, ¿cuáles son esas 3Ps adicionales a la mezcla del mercadeo de las 4P original? Empezando por aquí, hay que entender que se va a agregar el personal. Tenemos que elegir a la gente implicada, tanto directa e indirectamente hacia el consumo. Por esa razón, la administración, los empleados, la gerencia, los consumidores, todos ellos van a agregar en conjunto un importante valor al producto o al servicio que estamos ofreciendo. El personal, es decir, la people, es muy importante aquí para lograr una mezcla de estas 4Ps. El personal es fundamental para que nosotros brindemos un buen servicio. Necesito gente especializada. Si yo tengo un restaurante, ¿qué necesito? Cocineros, meseros, barman, pero si yo voy a traer mineros, no me va a servir. Voy a traer médicos, no te pases. Por esa razón, no está adecuado ese personal para esto. Por eso cuando a veces no buscan, necesito trabajar, ya necesitas trabajar, pero ¿qué sabes hacer? No, yo trabajo en minas, yo trabajo en obras, sí, pero este es un restaurante. ¿Ve? Esa es la diferencia. Así es.
ese es un personal. Por ejemplo, mi papá, él es cocinero. Cuando necesitaban cocineros, él buscaba el toque y encontraba. Cocinero, sí. No le decían cuánto me vas a pagar. De frente le decían, mira, este es mi pago. Entonces mi papá le decía, bien, señores, ese es mi pago, pero supongo me pagarán más si aumenta el cliente. Ah, sí, sí. Entonces él mismo veía. ¿Por qué? Aumentaba la comida y él mismo se daba cuenta, tenía que preparar más, dirigir ahí, ¿no? Y el mismo personal que le ayudaba, sus ayudantes, ahí se dan cuenta que había más trabajo. Aumenta el cliente, los mozos también. Entonces, ¿eso a qué se debe? Al cocinero. Pues. Cuando el cocinero es bueno, la gente también responde yendo a ese restaurante. Entonces, el dueño, ¿qué hace? Ah, no, yo te aumento. Así. Ese es el verdadero talento por las cuales nos pagan. ¿Se dan cuenta? Y esa es la razón por las cuales mi papá siempre, pues, como cocina, como dice, ha ganado muy bien en su momento. Y de ahí, bueno, en cambio, cuando el cocinero es malo, imposible, ¿sí o no? Por eso, así es. Por eso ahí está el personal. De ahí vamos a ver el proceso. Ese es el procedimiento, el mecanismo, el flujo de las actividades por las cuales los servicios son consumidos. Los procesos de administración del cliente son un elemento esencial de la estrategia de la comercialización. Por eso aquí los procesos tienen que ver por la forma en cómo atendemos a los clientes. En esa forma de atención va a resaltar justamente la administración, ¿no? Cómo tú vas a idear esa forma de atender al cliente. De ahí viene la evidencia física. Ese es el physical evidence. Esta es la capacidad y el entorno en las cuales nosotros entregamos el servicio, es decir, los bienes tangibles. Desde el vasito que nosotros entregamos al cliente para que tome su agua y ayudan a comunicar, realizar el servicio, la experiencia intangible de clientes existentes y también transmitir esa satisfacción a los clientes con todo lo que nosotros desarrollamos, ayuda de alguna manera a ver la evidencia física, el ambiente sobre todo, qué ambiente hay, qué ambiente tenemos. Eso da la mayor comodidad al cliente, ¿no? Así es. Entonces, ahí está, personal, proceso y la evidencia física. Bien, miren ustedes, Planet Chicken, ¿sí o no? ¿Qué es el Planet Chicken? Planet Chicken es una empresa que hace los mismos pollos a la brasa, pero lo combinan con comida criolla. Muy creativo, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, ahí tienen su personal especializado en comida criolla y especializada en pollo a la brasa. Así se presenta con esos colores. El verde y el morado son esenciales para que resalte por encima de las competencias. Y evidencia física es justamente ver los platos con todas esas combinaciones. Interesante, ¿eh? Interesante. De ahí también vamos a ver Don Buffet. También es un buffet, pero al peso, ¿ya? Por esa razón, miren ustedes el plato. Ahí está el plato, de las cuales también tiene forma de balanza. Ahí te das cuenta de cómo el producto que te vende es un buffet, pero al peso. O sea, indirectamente te está tratando de decir eso, ¿no? Así es. Por esa razón, muchachos. ¿Ya? Entonces, Don Buffet se caracteriza por eso. ¿Ya? Se caracteriza por ello. Ay, mis ojos. Bien. Otro también es Rodicio, ¿no? Rodicio también se encarga de ver un personal que trabaja con las carnes. Así es. Trabaja con las carnes. En esas carnes también se ve, ¿no? Cómo ellos lo preparan y luego desarrollan. Su verdadero trabajo está en razón, ¿ya?
a lo que es la forma de atender, ¿no? También es un buffet, miren el proceso. Pagas en la entrada. No, sí, no pagas en la entrada, pagas al final. Entonces te llevan a tu mesa y ahí el mesero va pasando con los productos en la mano, ¿ya? Entonces al pasar por ahí, ¿qué hace? Te va ofreciendo, ¿no? Esta es carne o costillar, esta es carne de tal, tal, tal. Entonces, de esa manera, tú vas comiendo en tu plato. Aparte, hay una mesa donde hay frutas, ensaladas, arroz, papa, es decir, una guarnición que tú mismo te sirves, te atiendes. Y ahí está el resultado. ¿Ve? Eso es lo que hace Rodizio. Bien, se dan cuenta, ¿ve? Ese es el proceso, pues, es diferente. En China Walk también, ¿no? Ves los productos y tú pides y consumes lo que estás pidiendo, ¿no? Al final todavía pagas y te sirven y al final cuando te han servido te vas, te sientas ahí en las mesas. Así es como una especie de autoservicio. ¿Eh? Rústica. Rústica también tiene su propio sistema, ¿no? Entras, después igualito, ¿no? Te atienden en una mesa y te dicen, puede agarrar su plata y servirse aquí mismo. Te ponen los cubiertos y una jarra de chicha. Y eso hace de que ya sientas el producto, o mejor dicho, el servicio ahí. Ya se sabe que te están atendiendo. Entonces vas, te acercas, llevas tu plato, echas la cantidad de comida que deseas, te sientas, vas comiendo. ¿Quieres más? Te acercas nuevamente a la mesa, echas más y sigues comiendo. O sea, sales de ahí hasta reventar, como se podría decir. Y de ahí pagas y te vas. Así es. Ese es el buffet criollo. Cachito. Cachito también tiene su propio sistema. Es una pollería. También no es tan elegante, pero tiene un sistema que hace que sea más fluida la atención, ¿no? Vas, pagas y te entregan un ticket de lo pagado. Te sientas con tu gente en la mesa y luego, y una vez que has pagado, te dice el mozo, ticket, acá está, ya listo, y te traen todo el pedido. Terminas de comer y te vas. Así es. Y eso hace que aligere rápidamente el ambiente. ¿Ve? ¿Por qué? Para ellos más importante es la atención, o sea, la rapidez en la atención. Y así, ¿no? Entonces, Cachito se caracteriza por ello. Por eso ahí tenemos, ¿no? Planet Chicken, Don Buffet, Rodicio, China Walk, Rústica y Cachito. Son ejemplos a seguir. Lo mismo nosotros podemos ver con McDonald's, Bembos, con Popeyes, ¿cómo se llama este? KFC, que te atienden también de acuerdo al lugar, ¿no? Así es. Y ahí se puede ver, ¿no? Cuando voy a los centros comerciales y cómo se ve la atención de cada uno de ellos, ¿no? Así es. Bien, eso es todo lo que incluye dentro del sistema de atención. Por eso ahí se va a ver las 7 P's del marketing mix. El producto, vamos a imaginar el buffet de la comida, el precio único, 30 soles para poder pagar. Promoción, es la forma en cómo te lo voy a hacer conocer. De ahí viene la plaza, ¿dónde? ¿Qué lugar? ¿Dónde están esos buffets? Así es. De ahí el personal, ¿con qué personal contamos? Que estén especializados en buffets, en comidas. Proceso, ¿cómo es la forma de atención? Y luego viene la evidencia física. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 P's del marketing mix, que se aplica para
los servicios. Bien, ¿se entendió? Eso es como dice una fuente adaptada por Birner y Boms. Es de 1981. Se viene aplicando esas 7 P's. ¿Ya? Bien, preguntas sobre las 7 P's. Bien, continuamos entonces con la evolución de esa dirección del marketing. Esta evolución se va a dar mediante estas características y que van a ser únicas, ¿ya? Como el caso del concepto de personas. ¿Esto qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es precisamente, ¿ya? Desarrollar toda una forma de parte de los empleados, porque de alguna manera estos empleados lo que van a hacer es justamente potenciarse. Y obviamente nosotros lo que vamos a quedarnos es con los mejores. ¿Sí o no? Con los mejores. Y ahí viene todo nuestro trabajo de capacitación y todo lo demás. Es como un futbolista, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Seleccionamos, ¿no? A estos futbolistas que son buenos y ahora en la selección nosotros lo repotenciamos para que den la talla, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿no? Por esa razón, ahí ese viene el concepto de la misma persona, pero una persona que no quiere ni capacitarse ni repotenciarse, entonces, por más que le pongamos todo el esfuerzo de por medio, nunca lo va a lograr, no lo va a lograr, para nada. ¿Entienden ahora? Así es. Por esa razón, acá viene nuestro trabajo de training, de entrenador, ¿ya? Así es. De ahí viene el concepto de los procesos. Aquí vamos a expresar toda nuestra creatividad como empresa. Aquí el empresario, el gerente y toda la directiva, lo que va a hacer en este caso es generar todo un sistema, la disciplina, la estructura que va a hacer que la persona se incorpore dentro de la dirección de esas estrategias del marketing. Es muy importante saber observar dichos elementos, ¿ya? Así es. Bien, de ahí vamos a ver el concepto de programas. Aquí es lo que vamos a ver el concepto conforme se define el acuerdo de marketing holístico. Ya sabemos lo que es holístico cuando es algo creciente. Como el hecho de capturar el rango de posibles medidas de resultados que tienen implicaciones financieras y no financieras. Acá viene ese trabajo de las cuales nosotros tenemos que analizar. Rentabilidad, y esa rentabilidad tenemos que verla reflejada en qué? En los clientes y en nuestro dinero. A mayores clientes que tengamos, mayores ingresos. Entonces, mayor rentabilidad y hace que la marca también se posicione mucho mejor. Hablen bien de la marca, ¿no les parece? Entonces, de esa manera se desarrolla todo un trabajo, como dice, de manera creciente, holística. Ahí vamos creciendo. Crecemos como empresa, crecemos como personas, como lo que nosotros deberíamos tener, ¿no? En cuenta. Así es. Así es, muchachos. Bien. De ahí vamos a ver las implicaciones. Esta implicación nos lleva a dar la solución a los problemas. Obviamente una empresa se tiene que caracterizar por solucionar problemas. Tiene que solucionar problemas. Cuando tú solucionas un problema, significa que te vas a implicar, te implicas. Esa es la implicación, ¿ya? Te implicas. Bien. De alguna manera,
aquí vamos a ver la responsabilidad. Esa responsabilidad por parte del personal, por parte en este caso, de parte de la gerencia, ¿no? Que se pone en el lugar de cliente, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿Eh? Así es. ¿Se dan cuenta? Después, después vamos a ver la parte legal. Así es. La parte legal. Eso también es importante, que todo esté conforme a la ley. ¿Ya? Conforme a la ley. ¿Mm? Así es. Después vamos a ver la ética. Como ya hemos explicado, ¿qué viene a ser la ética? Todo ese conjunto de normas, ¿no? Y de las cuales nosotros vamos a cumplir. Y no hay nada mejor eso que trabajar, como dice, con esas normas, con ese reglamento bien hecho, formado para nuestras actitudes. Así es. Por esa razón, muchachos, esa es la parte ética. Y la otra es la comunitaria. Esa es la actitud que nosotros vamos a desarrollar dentro de las comunidades que están dentro de nuestra sociedad. Y esto va a traer bastante desarrollo. ¿Por qué? Imagínense una empresa, ¿ya? Obviamente con un personal bien capacitado. ¿De dónde sale el personal? De una sociedad, de una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es donde parte el desarrollo, pues, de una empresa. ¿Se dan cuenta? De ahí viene el desarrollo de la misma sociedad, porque obviamente ese personal tiene que cobrar un sueldo. Y obviamente, al cobrar un sueldo, ¿qué sucede? Tienen ingresos económicos y todos trabajando bajo ese servicio. ¿Mm? Eso es lo que pasó en Dubái. Emiratos Árabes, el califa que dijo, señores, ¿qué va a pasar de aquí a un tiempo? ¿Qué va a pasar si se acaba el petróleo? Si Emiratos Árabes es el primer comprador de petróleo y luego vende y revende el petróleo. Entonces, él se hizo esa pregunta. ¿Qué va a pasar de aquí si se acaba el petróleo en el mundo? Mi sociedad, ¿de qué va a vivir? Y es ahí donde, ya, el califa se puso a pensar y dijo, ya sé lo que debo de hacer. Y ahí es donde creó justamente ya esos hoteles hasta de 7 estrellas. ¿Se dan cuenta? Hoteles hasta de 7 estrellas. Son hoteles, pero muy, muy inteligentes. Así es, son hoteles inteligentes. Esos hoteles inteligentes o sea, te hacen caso conforme a la voz. Le dices al elevador, piso 10, pum, al toque te lleva, y así sucesivamente. Entonces dijo, yo voy a hacer un hotel de 7 estrellas, en las cuales ya el cliente va a ver estos lujos. Yo te voy a vender lujos. Eso es lo que hizo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Y es por eso que ahí, trabajando con ese estilo, hizo esos hoteles hermosísimos. ¿Cuántos años le tomó? 20 años. Él ya había tenido una visión desde los años 80, ¿ya? Después, en los años 90, comenzaron a trabajar. Empezaron a trabajar con respecto ya a esa visión. ¿Se dan cuenta? Tener esa visión conforme ya a lo ideado por el califa. Así es. Y ahí está, pues. Ese es el resultado que tenemos hoy en día. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, imagínense, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Además, esto se debe a que tiene como dice, un presidente, un califa una política bastante honesta.
todo el dinero recaudado de las ventas sirvieron uno para mantener a su población. Ellos tienen que comprar agua, si no, no sobreviven. Y después juntaron todo ese dinero. Nadie robó. Eso es lo bueno de un país asiático o oriental. Nadie roba. ¿Ya? ¿Por qué? Ellos eliminaron esa mala hierba. Desde siglos, prácticamente desde la creación de su sociedad, ellos han eliminado esos rateros, han ido matándolos y se quedaron con la buena hierba. La mala hierba la eliminaron. ¿Se dan cuenta? Y ellos comenzaron a juntar ese dinero. Han pasado emperador tras emperador, nadie tocaba un sol. Ese dinero es justamente para su sociedad y lo invertían. Ese dinero de las compras y de las compra y venta de los petróleos, las ganancias, lo han ido acumulando y con ese dinero lo reinvirtieron. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que es Dubái hoy en día. Antes hablaban de Nueva York, Nueva York, Nueva York. Un verano en Nueva York. Ahora todo es Dubái, 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 Dubái. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Se dan cuenta? Ese es el motivo. Así es como se desarrolla. En cambio acá no, pues buen gobierno le llaman al que roba. Los que le siguen igual siguen robando. Cuando alguien quiere hacer un cambio radical, vamos a eliminar a los delincuentes, pena de muerte. Y obvio, nadie va a estar de acuerdo, porque ¿de dónde salen los políticos? De la sociedad, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón los abogados defienden a los delincuentes. A ver, los delincuentes tienen mejores abogados. Así es, porque las leyes lo permiten. Esa es una forma en las cuales la responsabilidad social tiene que ver con el resultado de su sistema social y política. Así es, pues la responsabilidad tiene que verse ahí. Y eso es lo que hizo Dubái. Por eso Dubái, cómo ha crecido. Bien, entonces la evolución de la dirección del marketing está aquí. De las 4 P's, como era antes, ahora con las 4 P's que tiene como dirección en el marketing moderno, es decir, la de hoy. De producto, precio, promoción y plaza, hemos pasado de personas, procesos, programas y productividad. Esa es la evolución del mismo marketing. Por eso, chicos, hay que tomar en cuenta eso. Vamos con la cadena de servicio utilidades. Esta cadena consiste justamente en tener una compañía exitosa. ¿Por qué? Todos van a entender esa cadena que es utilitaria, es decir, que nos va a dar utilidades y va a vincular esas utilidades de acuerdo al cómo los empleados trabajan y con la satisfacción que va a recibir los clientes. Vamos a ver esa cadena. Tiene 5 eslabones. La cadena de utilidad y servicios va a tener estos. 1, hay que ver la calidad interna del servicio. Aquí tenemos que ver la satisfacción y la producción. Es decir, hay que dejar más satisfechos a los clientes, contar con leales y trabajadores clientes, trabajadores, con leales y trabajadores, obviamente, ¿no? Trabajadores leales. Y esto también nos va a generar empleados de servicios satisfechos y productivos. Más satisfechos trabajadores y también vamos a tener un mayor valor del servicio. Esto es la creación de valor y entrega de servicio más eficaz para el cliente. Y esto también nos va a generar clientes satisfechos y leales. Clientes satisfechos que permanecen leales, repiten compras, recomiendan el servicio y también va a resultar que generan mayores utilidades y un crecimiento saludable. Este es el desempeño superior de la compañía de servicios. Administración de las evidencias físicas. Aquí viene lo bueno, como se dice. ¿Ya? Bien, para esto, lo que nosotros tenemos que ver es tener en cuenta bien esas 4 P's en la evolución del marketing ya estratégico, así como hemos estado viendo. Conociendo bien la evolución de esas 4 P's, nosotros podemos generar también esta administración de las evidencias físicas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver entonces la administración de las evidencias físicas. Bien, ¿cómo administrar las evidencias físicas? Se usa para crear ambientes
¿ya? Para el servicio e influir en las percepciones y los comportamientos de las personas. En otras palabras, tengo que ver el diseño del ambiente. Por ejemplo, vamos a ver algunos lugares que están diseñados de acuerdo a cómo le gustaría al cliente. Por eso es que hay hoteles temáticos, hay restaurantes temáticos. ¿Se dan cuenta? Es decir, está relacionado con un tema. Un ejemplo es Disneylandia. Por esa razón, aquí influye mucho la psicología ambientalista, es decir, la EOR. Aquí en la E viene de estímulos ambientales. Es el lugar, en otras palabras, cómo está diseñado, cómo está decorado. La O viene de estados emocionales. El agrado, la incitación, el dominio. ¿Ya? Ahí está. Estados emocionales, agrado, incitación y dominio. Y luego vamos a ver la respuesta de acercamiento o evasión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo responde el cliente? Entonces, las dos primeras tienen que ser sí o sí o sea, deben estar bien diseñadas para que se pueda cumplir la R, la respuesta. ¿Me entienden? Por esa razón, ahí está el estímulo ambiental y los estados emocionales. Los dos elementos van a ser muy importantes. ¿Entendieron? Bien. ¿Cómo administrar estas evidencias físicas? Hay que ver tres elementos. Las instalaciones interiores, las instalaciones exteriores y la parte tangibles. En esa parte tangible hay que ver, por ejemplo, las tarjetas de presentación, papelería, facturas, informes, los mismos empleados, los uniformes que van a usar los empleados, folletos, llaveros. Es decir, todo esto que corresponde al merchandising. ¿Ya? Al merchandising. Bien, de esta manera se va a administrar dichas evidencias físicas. Miren ustedes, vamos con las instalaciones de interiores. Miren cómo está diseñado. Ya que les habla de Planet Chicken, miren cómo está diseñado. Miren el ambiente, tiene que ser un ambiente grande, ¿ve? Grande está. Y miren cómo está. Qué bonito, ¿no? Así es. ¿Se dan cuenta? El Casamama. Casamama es un buffet criollo. Miren cómo está diseñado sus mesas y sus sillas, ¿no? Todo con manteles autóctonos. Así es. Esas son las instalaciones interiores. Miren a rústica. ¿Ven? Miren cómo está diseñado. Miren sus ollitas donde están todas las comidas que tú vas a utilizar o vas a comer al momento de estar ahí en la rústica. De ahí viene el Starbucks. Miren usted el Starbucks. Ese es el coffee, Starbucks Coffee. Miren cómo está diseñado sus ambientes, ¿no? Las mesas, las sillas, etc. Ahora, ¿cómo son las instalaciones exteriores? Ese es cómo se ve hacia afuera. Miren al Starbucks, cómo se ve. La mayoría de sus ambientes es así. Qué bonito, ¿no? Está bien ambientada. Miren el Planet Chicken, cómo está ambientada, ¿no? Su diseño y miren la parte exterior, ¿no? Miren de Casamama, el buffet criollo, ¿ve? Ahí está. Esa es la parte de atrás. Entonces, eso hace que se genere un atractivo a la vista. Recuerden que todo entra por la vista. Los hombres nos enamoramos por la vista. Así es. ¿Y la mujer cómo se enamora? Por el oído, el convencimiento. ¿Se dan cuenta? Así es. Ahí está. Esas son las instalaciones exteriores. Miren a rústica también. ¿Cómo está? Tiene su exterior. Miren este chifa. Ese es el San Joilao. ¿Cómo tiene su exterior? Esto es lo que hace que los productos o los lugares tengan el atractivo. Ahí está. Y esta es la parte tangible. Ahí están las tarjetitas, posavasos, vasos, bolsitas, gorras, todo aquello que logre hacer
la marca más accesible al cliente. ¿Se dieron cuenta? Así es. Por esa razón, esto es la parte tangible. Si tú vas por ejemplo, Planet Chicken, así algunos productos están. Yo he visto en algunos platos de la rústica. Ahí está la R en el plato. O sea, está grabado ya. ¿Se dan cuenta? Así es. Esa es la parte tangible. ¿Cómo se usan las instalaciones? Hay que verlos de estos 3 puntos. Puede ser por medio de los servicios interpersonales. Esos son los clientes y los empleados. También podemos ver el autoservicio, que son solo los clientes. Entonces tú mismo te atiendes, tú mismo te sirves. Después vamos a ver los servicios a distancia. Esos son los empleados, son los delivery, ¿no? Yo compro todo y llega a tu casa. El empleado es el que hace todo el trabajo. Por esa razón, aquí en este punto, cuando son solamente los empleados, el precio o el costo es mayor. Así es. Bien. ¿Cómo crear un servipanorama? Es decir, el servipanorama son las atmósferas del servicio. Pregúntate, ¿cuál es el mercado que la empresa tiene en mira? Tú tienes que responderte. ¿Cómo es esa empresa que tú vas a crear? ¿Qué tienes en la mira como objetivo? Después, ¿qué quieres obtener en el mercado objetivo de la experiencia del servicio? O sea, ¿qué es lo que quieres aquí? Por eso hay que saberlo obtener. ¿Qué elementos del ambiente podrían reforzar las creencias y las reacciones emocionales que esperan los compradores? Recuerdan la E o R. Entonces, refuerzas la E y la O para luego encontrar la respuesta que hace el cliente. Esa es la forma en cómo yo voy a trabajar. Reforzar esas creencias y reacciones emocionales. ¿Qué hago? ¿Cómo pueden estos elementos del ambiente afectar la satisfacción de los empleados y las operaciones de la empresa? Aquí está la eficiencia y la eficacia que hemos visto en ese video que dice de Anor, ¿no es cierto? Para la productividad. Obviamente, ¿qué empleado no le gusta trabajar menos y cobrar más? ¿Sí o no? Todos los empleados buscan eso. ¿Eh? Y un plan sugerido para crear un ambiente que compite debidamente con los ambientes de los competidores. Es decir, yo hago mi ambiente y puedo competir con los otros también, que son mi competencia. Claro que no voy a hacer lo mismo, pero me ayuda a tener dicha comodidad, hacer que el cliente no sea monótono, es decir, siempre ir al mismo lugar, ¿no? Yo te doy otras opciones, aquí están, ¿no? Y eso es lo que va a hacer, ese es el plan sugerido. Bien, se comprende, ese es el ambiente en el cual nosotros vamos a competir. Bien, en la EOR, cuando nosotros queremos también reforzar esas creencias, es lo que a veces yo veo, ¿no? Por ejemplo, en la choza de la anaconda. Los empleados, claro, o sea, están con su indumentaria para poder atender a los clientes, a los mozos. Pero a veces en la puerta ponen una chica o un chico vestidos de charapas, o sea, de la gente de la selva, ¿no? Entonces, ahí ellos bailan, atraen y ponen música de la selva, ¿eh? Eso es fundamental para que genere esa atracción. Y eso hace que motive a la gente a que entren a ese restaurante. Muy bien. ¿Cuáles son esos alicientes que refuerzan estas respuestas de atracción de los clientes y los empleados? Aquí lo que les está diciendo. Los alicientes para la vista puede ser el tamaño, la forma, el color, la armonía y el contraste. Esos son la forma en cómo van a ir directamente a nuestra vista. El oído. Ahí vamos a ver la música, avisos, ruido, sonido. Hay músicas, obviamente, que va de acuerdo al lugar. Cuando yo voy a Huancayo, hay una zona donde venden pura pachamancas, te ponen música de Huancayo. Cuando voy al centro de Lima y quiero comerme un ceviche o comer comida criolla, me ponen música criolla. Si voy a Choza de la Anaconda, ¿no? De pura música de la selva, te ponen música también de la selva. ¿Se dan cuenta? A su vez también, ¿no? Si voy a un centro comercial, me ponen música ahí del momento, no reggaetón, sino música, pues, por ejemplo, algunos merengues, algo suave, ¿no?
Si voy a las zonas donde está Ripley, Saga Falabella, tiendas, de igual manera, siempre hay esa música. Por ejemplo, también, cuando una vez estaba viendo en Tiza, que es una tienda de cueros, así como Renzo Costa, y habían ¿cómo se llama? Unas carteras diseñadas de Hello Kitty. Llevaron a una Hello Kitty ahí, es decir, con su vestimenta, ¿no? O sea, era un muñeco, ¿no? De Hello Kitty, bonito, que atraía a los clientes. Y las mujeres pues iban, ay, carteras, qué bonito de Hello Kitty, ¿no? Y las chicas se alocaban. Esa es parte de la música, es parte del aviso, ¿no? La forma en cómo atraen. Entonces, la vista y el oído van de la mano. En otros lugares, el olfato. Pueden ser algunos aromas, otras veces los ventiladores, basureros también, pero bueno, el aroma, ¿no? El ambiente, un aroma limpio también hace que la gente entre. Otro es el contacto, el tacto mismo. Por ejemplo, cuando vas a utilizar un celular, agarras el celular, lo contactas. Ahora, alicientes para el gusto, la degustación. Pruebe, este producto es muy bueno. Pruebas un poquito. Esa es la muestra gratis. ¿Eh? Esa es la forma en cómo tú respondes. Bien, estos son el Rainforest Café. Este es en Estados Unidos. Es un restaurante temático que también sirve justamente como un museo de los alimentos y ofrece alimentos como parte de una experiencia interactiva, ¿no? Qué bonito. Ese es el Rainforest Café, allá en Estados Unidos. Bien. Vamos a ver estos restaurantes temáticos. Bien. Ahora, hay que ver ciertos colores y también la personalidad, qué es lo que refleja, ¿ya? Esto nosotros también le llamamos psicología del color. Si hablamos del color escarlata, abarca matices como carmín, carmesí, escarlata y púrpura. Esto nos va a significar grandeza, dignidad, sabiduría, pero también, ¿no? Nos puede causar esto, indignación, dogmatismo, egoísmo, ¿ya? También podemos ver el color rojo. Esto también es un poco más cálido de los colores. Estimula y dinamiza, aunque también el rojo es parte de la pasión, ¿no? Fuego, agresividad, violencia, ¿no? Pero si nosotros lo combinamos con otros colores, eso ya depende de qué color podría ser, estimula ese dinamismo, fortaleza, amor, sacrificio, audacia, optimismo, victoria. Pero por ejemplo, si yo combino el rojo con el amarillo, te da alegría. Así es. El color naranja, ese es el más generoso de los colores y un punto de equilibrio entre la libido y el espíritu, ¿no? O sea, digamos que es un color dirigido a la estimulación sexual, digámoslo así, por eso es el líbido. Y también el espíritu. Esto va a significar confianza en sí mismo, vigoridad, vigor, estímulo vital, pero también puede significar tentación lujuriosa, orgullo, ambición, sensación de hambre y obviamente, ¿no? La lujuria. Esa es la naranja. En el caso del color amarillo, ese es el color del sol y del oro, que significa luz, inteligencia, constancia, nobleza. También puede significar un poco la envidia, avaricia, hipocresía, pero el amarillo también, depende de cómo lo uses, te va a significar lo que es alegría, ¿no? Por ejemplo, el año nuevo es la parte optimista, ¿no? En las cuales nosotros nos generamos prosperidad. Ese es el amarillo. Otro es el verde. Eso ya es naturaleza. Significa esperanza, fe, respeto, pero también puede significar angustia, ansiedad. Eso depende de la intensidad. Un verde pacay, por ejemplo, eso te hace ver. Al veneno se le acostumbra a representar por ese color verde también. Pero un verde, pues, bien oscuro, ¿no? Así es. De ahí viene el azul. Ese es el más frío e inmaterial de los colores. Ese es el color infinito del cielo y del mar. Esto va a significar fidelidad, justicia, verdad, caridad, pero también te puede significar miedo, desvarío.
En Siria, por ejemplo, el azul celeste es el color del luto y significando el cielo que se desea para las almas de los difuntos. ¿Eh? Así es. En cambio, el luto en otros países de Oriente, el blanco, por ejemplo, es luto. Para nosotros es negro. El gris es un color del plomo, del tiempo lluvioso, también de las rocas, ¿no? Es el color de la tristeza, yo también le podría llamar así. Ahora, si hablamos del beige, el marrón, es un color neutro que evoca en un poder suave y sutil. También vienen los recuerdos de infancia, ¿no? Su significado es mucho más favorable cuando aparece limpio y claro que cuando es sucio y oscuro. Significa sensatez, experiencia, sentido común, justa medida entre mentalidad y emotividad, entre actitud y pasividad, pero puede significar depresión, indiferencia, astucia y engaño. Las hojas secas, al marchitarse, adquieren ese color beige, ¿no? Así es. Por esa razón, eso es lo que te va a reflejar, ¿no? El marrón también, pues hay hojas de color marrón cuando están secas. Muy bien. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Las empresas, la empresa que va a comprender la respuesta ética de los consumidores a las diferentes características del servicio, precios y anuncios publicitarios. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Va a tener una gran ventaja sobre los competidores. Eso es lo más importante. Entonces, toda empresa debe corresponder a esas demandas que tiene el cliente en el servicio, en el precio, en los anuncios. Y lo que nosotros vamos a hacer es responder ante esa demanda. Y el cliente se va a sentir muy satisfecho y esa va a ser una gran ventaja porque el cliente va a responder con su lealtad. Y tú como empresa vas a invertir en ello, en darle lo mejor a los clientes. Muchas veces captar nuevos clientes significa inversión, pero qué mejor que tú mantener ya a los clientes que tú tienes y que son fieles, leales a ti. Y esto hace que ellos sigan siendo fieles justamente a tu empresa. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Eh? Bien, chicos, espero que esto se haya entendido. ¿Alguna pregunta?